Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este color amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Enorme privilegio, siempre nos sentimos muy halagados, optimizados y estimulados por la gentil sintonía de el universo de oyentes que acompañan a nuestras entregas de opinión y de carácter informativo. El presidente Putin, el nuevo zar de los mundos socialistas, está felicitando al presidente Maduro por haber ganado las elecciones. ¡Qué increíble! El presidente de Rusia dice felicita a Maduro por su victoria en unos comicios descalificados por países como México. Ustedes escucharon también a la usanza de los tiempos norteamericanos en el poder de parte del republicanismo y el estilo que se maneja el presidente estadounidense, obviamente contrario, y algo le prepara. Estados Unidos, Canadá también censuró agriamente y la nación brasileña. Pero en Moscú, Vladimir Putin felicitó esta víspera a Nicolás Maduro por su reelección como presidente de Venezuela luego de unos comicios denunciados como una farsa universal. Una farsa por sectores opositores a este contexto de crisis social mezclado con la crisis económica, la hambruna generalizado que ha distribuido este señor. Esa también es una distribución del mal. Qué pena. La economía con los yacimientos o las reservas más grandes del planeta en materia petrolera, comprobado está, pasa las hambrunas que en otros tiempos, de esas cruzadas, de esas guerras gigantescas, morían por miles y miles, millones y millones de seres humanos. Aquí mueren de hambre, Y entonces, ¿qué será, no? Ya todos los países han dicho lo que han querido decir libre y espontáneamente. Aquí se están demorando. Debe estar pensando qué decir, cómo justificar para no pelearse entre ellos. Aquí la cosa es tremendamente clara. El doctor René Ortiz está en línea telefónica y yo le quiero preguntar, doctor Ortiz, ¿cómo está el tema del mercado petrolero a nivel internacional y qué perspectivas, no sé si negras o por lo menos oscuras, usted prevé en el negocio de los hidrocarburos a nivel internacional? El favor que nos hace el destino, la historia, un repituche de lo que ocurrió en años anteriores, pero que malgastaron el dinero. El Señor se acordó de nosotros y, claro, no de otros países que van a pasar muy mal
precisamente por el encarecimiento de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Ahora, ¿qué presupone René Ortiz, exsecretario general de la Organización de Países que Exportan Petróleo hasta este momento, el cartel más importante del mundo? Ingeniero y doctor, le digo ambas cosas porque ambas cosas, usted es doctor e ingeniero en materia energética. ¿Qué dicen los mercados, doctor Ortiz? Buenos días, licenciado Rosero. Me complace muchísimo atender su llamada y poder pasar a comentar algo sobre este tema de los precios del petróleo en el mercado internacional. En realidad, ha habido mucha noticia al respecto y hay opiniones, que en mi opinión no las comparto, de que esto se debe justamente a situaciones de conflicto que se han presentado directamente, por ejemplo, en Oriente Medio, y particularmente desde Siria contra Israel, debido al cambio de la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv hasta Jerusalén, que el tema de Norcorea y las negociaciones para la desnuclearización de Norcorea, en mi opinión, son erradas, porque estas precisamente no están directamente relacionadas con los suministros de petróleo. Los suministros de petróleo se han mantenido normales, es decir, no hay absolutamente ninguna amenaza de ninguna naturaleza. Siria, y en particular el petróleo que salga de Siria o el petróleo que circule a través de Siria, no tiene prácticamente ninguna influencia en el Mediterráneo. Y por supuesto, pues, Corea del Norte no es un país petrolero, es más bien un país carbonífero, no produce carbón para poder tener sus energéticos. La razón fundamental, licenciado Rosero, para este ascenso de los precios que hemos visto, le he analizado seriamente el tema, es el resultado del éxito del acuerdo de noviembre 2016 en Argelia entre los países de la OPEP y los países no OPEP liderados por Rusia. Este acuerdo significaba un retiro del mercado petrolero internacional de 1.800.000 barriles por día. Desde esa fecha a la actual se han cumplido más o menos 525 días de ese acuerdo. Y eso ha significado un retiro de casi 1 billón de barriles. Casi 1 billón de barriles del mercado. Esto sí influye en el ascenso de los precios, porque es en toda la producción no OPEP y la producción OPEP. Entonces, 1 billón de barriles retirados del mercado han hecho que los precios vayan subiendo, con sus pequeñas variaciones hacia la baja, y nuevamente han tomado la pista del ascenso. Esto es importantísimo porque en algunos casos, algunos países inclusive han cumplido más allá de las cuotas, por aves circunstancias. Ejemplo, no es cumplimiento, por supuesto, la situación de Venezuela. La situación de Venezuela es incapacidad de producir. Este país, con la administración desastrosa, tanto de Chávez como de Maduro, ha logrado que este país se convierta en un país miserable. Ni siquiera su producción han podido mantener. Producían, cuando se tomaron el poder, 3.5 millones de barriles por día. Y la expectativa de crecimiento antes del periodo Chávez-Maduro era de llegar a 6 millones de barriles por día. Es decir, tenía una clara expectativa de aumento, dado que es el país que contiene las reservas más grandes de petróleo del mundo. Sin embargo, a la fecha, este país ha perdido 2 millones de barriles por día. Es casi el equivalente, ¿no?, a la reducción de la producción de petróleo del acuerdo OPEP-no OPEP. Imagínese usted, casi 1 billón de barriles. Pero esto es gigantesco, la pérdida, y por supuesto los efectos
en los ingresos petroleros de Venezuela han sido dramáticos. No Entonces, creo que solamente, perdone, doctor Ortiz, por la tranquilo, interrupción, no, tranquilo. no creo que solamente sea por el tema de desadministración del área petrolera del país al que estamos mencionando, de Venezuela. La falta de incorporación de inversiones, exacto. Eso me parece que es producto de la actitud de los Estados Unidos, de los mercados norteamericanos, o simplemente nadie quiere apostarle a una nación que está censurada por el planeta. Bueno, si está cerrado Venezuela, como en efecto está, si ha expulsado a muchas de las compañías con las que tenía acuerdos, contratos, fuera de su país y de su actividad contractual en Venezuela, y si tienen litigios internacionales en los que ha ido perdiendo uno por uno todos esos litigios, exactamente como ha ido perdiendo Ecuador, guardando las proporciones, por supuesto, Ecuador mucho más pequeño en producción, en reservas y en todo, pero a la final se metió exactamente como Chávez. Rafael Correa es el responsable de todos los litigios internacionales que Ecuador tiene y mantiene todavía y que ha perdido todos. No ha ganado uno solo. Uh-huh. Exactamente lo mismo ocurre con Venezuela, ¿no? Entonces, guardando las proporciones, digo, estas circunstancias han hecho que este país no tenga la capacidad para invertir, porque, permítame reiterar, algunas veces he hecho lo mismo en su programa, esta industria de la industria del petróleo es una industria de capital intensivo. Hay que meterle plata, invertir bastante para poder sacarle plata y poder usufructuar con los ingresos petroleros. Ecuador también ha perdido la producción. Entiendo que hay que introducir dinero, optimizar tecnología desde los pozos, desde los yacimientos, sí. hasta las estaciones de servicio, quiero entender. Allí, ¿cómo comparten los consumidores más importantes de Venezuela, especialmente los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, ellos tampoco, doctor Ortiz, esta partecita no pueden... Muy interesante. No pueden rechazar el petróleo. Imagínense lo que sería rechazar el petróleo venezolano y ponerse a buscar quién les colme las necesidades. Me parece un poquito bastante riesgoso para la Unión Americana. Para Estados Unidos, poco a poco, este país, Estados Unidos, ha ido desplazando del mercado a Venezuela, a Saudi Arabia, a Nigeria, a muchos países con la producción del fracking que se conoce, que es una producción de petróleo de una roca gigantesca, y claro, ha convertido en los últimos años a los Estados Unidos en el primer productor del mundo de petróleo y de gas natural, petróleo condensados y gas natural. Hoy día, Estados Unidos está por encima de Rusia, por encima de Saudi Arabia en petróleo, y también está por encima de Rusia y por encima de Irán en la producción de gas natural. Es decir, Estados Unidos ya no depende, es más, se ha convertido en un exportador neto de petróleo. Irónicamente alguien podría pensar, no, ya podría ser miembro de la OPEP, porque se necesita esa capacidad de ser exportador neto para ser miembro de la OPEP. Bueno, Estados Unidos ya cumple con eso, ya está abasteciendo a Europa, está abasteciendo a Europa. Increíble, aproximadamente, ¿no? 500,000 de barriles por día, y lo mismo a Asia, ¿no? Entonces, y se viene igualmente en gas natural. Esto sí es un cambio significativo en la industria, porque Europa, que depende inmensamente del gas de Rusia y del petróleo de Rusia, va a tener como competencia a Estados Unidos directamente en Europa. Y ya son algunos países, los europeos, que están comprando petróleo y gas natural de Estados Unidos y dejando de comprar poco a poco petróleo y gas natural de Rusia. Ahora la pregunta del millón. Perdón. Gracias, doctor Ortiz.
La pregunta del millón para nosotros es si podrá Ecuador aprovechar este repunte del precio petrolero. Ecuador ya se está ganando $20 aproximadamente, netos, Por barril. Es decir, ha podido compensar claramente la caída de la producción, la reducción de la producción por efecto de la cuota de los 26,000 barriles por día que tiene con la OPEP. Los ha podido compensar claramente, de una manera muy buena, solamente por el aumento del precio. ¿Vino con buena estrella, Richard? ¿Perdón? ¿Vino con buena estrella el ministro de Finanzas? Claro, él recibe mucho más ingresos petroleros solamente por efecto del aumento de los precios. Ya. Pero necesita, indudablemente, él ser uno de los instrumentos para que Petroamazonas no deje de percibir los presupuestos fiscales que tiene programados para poder mantener la producción e inclusive subir la producción, como dice un noticiero reciente de que el gerente general de Petroamazonas ha indicado que para este año ellos van a aumentar 10,000 barriles más de los campos del ITT. ¿A cuáles niveles va a volver el precio del petróleo ecuatoriano? Es probable que se WTI. mantenga en estos niveles. El 2 de junio, 100. que está a la vuelta de la esquina, hay una reunión ordinaria de la OPEP en Viena, y muy seguramente ellos estarán analizando la situación del mercado. ¿Por qué? Porque si es que se vienen las sanciones de Estados Unidos contra Irán, las sanciones van a estar dirigidas primero a las exportaciones de petróleo de Irán. Es decir, las sanciones van a estar dirigidas a aquellos países que comprarían petróleo iraní. Y esto sí es grave. Entonces quiere decir que va a disminuir adicionalmente a lo que ha disminuido hasta este momento o ha sido retirado del mercado hasta este momento, el impacto por la reducción de la producción iraní debido a las sanciones económicas que vengan de Estados Unidos. Entonces va a tener un efecto directo. Pero ya anticipa el ministro de Petróleos de los Emiratos Árabes Unidos, indicando que en la reunión de la OPEP este tema no va a ser tratado. Y en efecto, no va a ser tratado porque él anticipa, como yo comparto con él, que en la OPEP no se toman decisiones de carácter político, sino exclusivamente decisiones de carácter técnico. Entonces, en ese contexto, Ecuador se ha beneficiado, y se ha beneficiado enormemente por el aumento de casi 20, imagínense lo que significa, claro, $20 por barril en todas sus exportaciones. Esto es maravilloso. Claro, nosotros decimos, ¿y qué están haciendo con todos esos ingresos el gobierno nacional? Pagando deudas. O sea, no se beneficia directamente en el momento, está pagando deudas adquiridas, como en todos los programas. En el ámbito igualmente petrolero. No solamente en el ámbito petrolero, sino bueno, que está pagando las deudas mundo. con todos los préstamos chinos. La deuda interna. Claro, y la deuda interna y todo eso. Es decir, cada uno tiene distintos vencimientos, pero está pagando las deudas. Es decir, no tiene un ingreso petrolero neto presupuestario para cubrir las necesidades actuales. No, está pagando las deudas pasadas, en mi opinión. Entonces, para Richard Martínez, lo más importante, creo yo, si usted me lo permite, un comentario, es entrar a transparentar todo, todo el manejo administrativo gubernamental que ha estado oculto en decretos secretos, en cosas de este estilo. Ese es su principal, y pienso yo, su principal parte de la gestión administrativa al mando de ese ministerio muy importante. Informes diarios. Va a responder muy favorablemente a esta sugerencia, este comentario de transparentar toda la administración pública. Informes diarios, cotizaciones al día. ¿Qué generaría en el ámbito de nuestros prestatarios? Porque vamos a seguir construyendo esa gorobita que nos anunció el nuevo ministro de Finanzas mientras
logramos establecer una ayuda petrolera importantísimo para que los parámetros se pongan más o menos normales. Manejables, exactamente, para no endeudarnos o continuar en esa línea de endeudamiento agresivo, ¿no? Eso es muy malo. Entonces, ¿van a haber buenas noticias para la economía desde el punto de vista de René Ortiz? Sí, es una buena noticia desde el punto de vista del aumento de los ingresos petroleros para el fisco. Pero si logramos transparentar la información, logramos que esos contratos secretos se hagan transparentes y podamos entender claramente qué tiene dentro, de qué términos y condiciones tienen dentro esos contratistas chinos, en particular los que han entrado en preventas petroleras, bueno, vamos a entender mejor. Mi temor es el siguiente, que conforme aumentan los precios, aumentan también la capacidad de pago de la deuda de Ecuador a esos mismos, dentro de esos mismos contratos con los chinos, es particularmente de preventa. Muy bien, ingeniero, le agradecemos muchísimo por estas primeras señales de orientación, nada más ni nada menos que con un exsecretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Luego hay que hacer un inventario de hacia dónde apuntan los líos, especialmente en Irán, ¿no? En los países, ¿qué harán los europeos? ¿Cómo serán aprovechadas las cosas? Indistintamente, y tendremos a bien molestarle nosotros y usted generarle una... Yo creo que el tema de las sanciones a Irán merece un comentario dentro de nuestro ámbito nacional, porque simplemente era entre Ecuador e Irán las conversaciones que se llevaban adelante en la administración de Correa para enlazarnos directamente entre estos dos países desde el punto de vista financiero y comercial. Los del gabinete del presidente Moreno de color correísta tratarán de beneficiarle al mercado que suponga no precisamente un beneficio para el país, sino también compartir con el drama que se les dolerá muchísimo, con el drama de Irán y cosas por el estilo. Está por verse todo eso, ¿no? Así es. Yo me temo que a Ecuador no le queda otra alternativa que definirse. O está con los países puramente democráticos y rechaza todos los países que manejan el autoritarismo y la hasta ahora no se definen, por lo menos con el tema de Venezuela, ¿no? Venezuela, claro, esto es una vergüenza realmente. Para todos los ecuatorianos esto es una vergüenza y yo creo que el gobierno nacional no puede perder absolutamente el tiempo. En estos casos ve usted el rechazo internacional es casi masivo. El rechazo de América del Sur y América del Norte y Central es prácticamente masivo. Entonces Ecuador no se puede quedar a la saga titubeando respecto de si el sesgo ideológico es el que debe prevalecer o no debe prevalecer. Yo creo que Ecuador tiene aquí un compromiso serio de definirse claramente por una democracia real para este país hermano de Venezuela. Ya tendremos oportunidad de comentar esta especie de debate de autenticidad ideológica que entre los líderes se han armado espontáneamente, ¿no? Sí. Y eso es grave para el país. Este momento nos corresponde a nosotros, señoras y señores, escoger la coyuntura, lo que convenga a nuestros intereses y especialmente no a las ideologías de las cuales no hemos construido un solo respaldo de carácter económico o de ampular nuestras ventas al exterior ni cosa por el estilo. Así es que lo primero es lo nuestro pueblo, nuestras necesidades y nuestras prioridades de gasto. Así es. La situación económica del país no nos da para ser
líos con la Unión Americana ni cosa por el estilo con el primer mundo económico. Así es que estaré a molestarle nuevamente. Gracias, René. Muy buenos días. Ok. Vamos en este instante, señoras y señores, a recibir a nuestro primer invitado, el señor ingeniero don Edison Garzón. Perdón, ingeniero, ¿usted fue nombrado recién gerente de la empresa coordinadora de empresas públicas o ya usted el puesto lo venía liderando de hace rato? Buenos días, Gonzalo, qué gusto estar aquí. Finalmente, creo que alguna vez nos confundimos en alguna reunión. Lamento mucho, suele pasar en esas cosas de agenda. Yo estoy posicionado en octubre del 2017. Este puesto es la presidencia del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas. Misma que es quizá desconocida para muchos, justamente porque EMCO como tal es una institución que se creó para poder coordinar las acciones de todas las empresas públicas. ¿Pero desde cuándo está usted al frente? Desde octubre. Y mi nombramiento es en el mes de octubre. Ya. Entonces, he tratado Ya ha tenido un poquito de tiempo. Sí, por supuesto. ¿Y por qué las rectificaciones que busca introducir y las denuncias que viene trayéndonos se producen ahora y no, digamos, en noviembre, diciembre? ¿O usted estaba ejercitando un trabajo de nivelación, de acomodamiento de las cosas para salir a los medios a dar buenas noticias, ¿no? A ver, las noticias de esta víspera o de esta antevíspera son magníficas para mí. Muchas gracias, Gonzalo. Creo que es importante dar un brevísimo brief a la audiencia que nos escucha, a la directa audiencia, por supuesto. Mire, yo vengo del sector privado, soy un empresario ambateño con mucha conciencia social y lo voy a decir por qué. Vengo de una familia empresaria. Mi madre con mi padre, cuando se casan, como regalo de matrimonio, le regalan 50 gallinas a cada uno y empieza mi familia con un patrimonio de 100 gallinas. Y más un burro que cuenta mi mamá en la provincia de Tungurahua, literal. Sí. Y lo que más nos enseñan nuestros padres ha sido tener valores, a forjarnos trabajando, y de tal forma que soy parte de la segunda generación ya en transición de la compañía familiar. Somos una de las 200 empresas más grandes del país. Y casualmente cosas de la vida me llevaron a tener una relación con el... Una vinculación. Una vinculación. Un acercamiento. Para aquel candidato en ese entonces, en el año 2016 en Nueva York, que asistía a un foro de inversionistas, donde el actual hoy presidente dio una charla magistral ante muchos inversionistas. Yo digo, afortunadamente fui el único ecuatoriano y desafortunadamente también en esa charla, porque... Junto a mi derecha estaba el gerente para Américas del banco japonés de Nippon. Y cuando terminó la charla... el Banco Estatal. Así es. Cuando terminó la charla, el presidente me decía él en inglés, si es que este señor llega a la presidencia, finalmente va a haber confianza y vamos a poder invertir en el país. Él no sabía ni siquiera que era ecuatoriano. Esa configuración... ¿Acertó en el vaticinio, cree usted? Por supuesto, porque yo creo que el que es capaz de generar confianza es capaz de generarlo todo. Y le voy a decir por qué, porque en el día a día... es capaz de generar confianza es capaz de todo. Es capaz de lograr todo. Le voy a decir por qué, porque cuando uno está en la tienda de barrio, la tendera del barrio a uno le fía solamente si tiene confianza. Y así funciona el mundo, en base a confianza. Es como los mercados. Buena filosofía la suya. Son muchas de las que me enseñó mi madre. Dentro de esas me ha enseñado que para multiplicar... En una ciudad laboriosa, emprendedora. Gracias. Digna de todo el respeto de la ciudadanía ecuatoriana, porque yo aprendí también a combinar mis actividades escolares, aunque usted no lo crea, secundarias y universitarias, trabajando al lado de mi madre. Eso lo conocen en mi ciudad, Otavalo, y también tienen un parentesco de autogestión, de emprendimiento. Es correcto. Ambato y Otavalo son unas ciudades muy productivas. Es correcto, y es donde las personas siempre regresan. Es donde los ciudadanos siempre regresan a forjar su emprendimiento y demás. Comparto con usted. Entonces, regresando un poco a cómo me vinculo yo, es un poco... acompañar al presidente, fruto de aquello, dije, el que es capaz de generar confianza es capaz de lograrlo todo, porque rompe los miedos.
El que rompe el miedo gana todo en la vida. Entonces, acompañé al presidente y nunca a través de un cargo político, nunca a través de un cargo político. Y soy muy honesto. No le hacía falta a usted. Por favor, mi mamá se ríe de mí hoy día porque en algún momento... ¿Le ve de público? No, ¿sabe lo que dicen? Me dice, hoy sí estás haciendo la conscripción. Porque yo sí salí favorecido en aquel entonces, pero de alguna forma conseguí salir a estudiar en Estados Unidos y no hice la conscripción. Entonces, yo tengo 38 años hoy por hoy, pero mi mamá me dice, hoy sí estás haciendo la conscripción. Ingeniero, en la parte humana, ¿a usted le parece más fácil manejar una cosa familiar, un asunto privado, una empresa que con un vuelco de cariño, de afecto y buena performance, por así decirlo, uno puede salir adelante? La empresa pública es terriblemente complicada. ¿Por qué se complicó la empresa pública y no continuó con esa sabia manera como los antiguos manejaban los asuntos de la sociedad? Y luego vinieron los tecnicismos, los carteles, las circunstancias, no digo los carteles despectivamente, sino las asociaciones internacionales, las alianzas disque estratégicas, y le desprendieron a las sociedades de sus verdaderas vocaciones, les enredaron en hilos mucho más diplomáticos, como alguien decía. ¿Qué reflexión se ha hecho usted en el tiempo, ingeniero? Bien, Gonzalo, yo creo que manejar los diferentes tipos de empresas, cada uno tiene su grado de complejidad, y le voy a dar un mayor grado de complejidad a las empresas públicas, de cómo las recibí, y pues también le voy a dar una óptica de cómo quiero dejarlas. Es así que debo mencionar que las empresas públicas definitivamente estuvieron manejadas bajo un concepto o una visión política definitivamente, clientelar. O sea, la empresa pública, le voy a poner un caso para que quienes nos escuchan nos vayan entendiendo. Existe una empresa pública que se llama la Unidad Nacional de Almacenamiento, una EP. ¿Sabe qué es lo que hace? Parece un nombre de partido político, ¿no? Sí, parece. Y creo que lo que más hace en el momento es para la parte política. Compra el arroz que determinan las autoridades a un precio mínimo de sustentación, que se llama. Pero fijar un precio mínimo. Entonces, fijar un precio mínimo de un quintal de arroz de $35.50, cuando en el mercado está normalmente en 28, pero cuando internacionalmente está en 12 o en $10, el mismo quintal de arroz. Pero sucede ahora que se tiene almacenado en AUNA más de 30,000 toneladas de arroz, las cuales no las podemos vender. ¿Y sabe por qué no las podemos vender? Porque el Contralor dice, no se puede vender a menos del costo. Y sucede que para determinar por qué se fijó el precio de ese arroz tan alto, la respuesta es sencilla de contestar. Porque se fijaron precios políticos en ese momento. Entonces, las empresas públicas pierden su objetivo hacia dónde deben ir, que es el fomento a la producción, la ayuda al agricultor. Pero como, claro, la UNA tenía que pagar más para comprar ese arroz, justamente tratando en que ser clientelares y comprar votos, tener máquinas de generar votos, creo que se perdió el rumbo. Y claro, las pérdidas que se generaron en las empresas públicas son terribles. Es una tradición de Contraloría interrumpir procesos que aludan a un quebrantamiento de la tendencia en los precios o en la parte micro y macroeconómica, o es simplemente una falta de olfato del organismo de control que no maneja con seguridad sentidos comunes que deben prevalecer en toda acción comercial y de producción, ¿no? Así como hacemos todos en nuestras pequeñas, medianas empresas de donde estamos nosotros fabricando, como en mi caso, mensajes, por ejemplo. Yo creo que la Contraloría, gracias a Dios existe la Contraloría, porque si no, quedarían todas las fechorías cometidas en el pasado, quedarían cubiertas. Y es así, como le digo, que el caso que le expongo yo de la UNA. Pero ahora
una Contraloría bien manejada. Por supuesto. Yo lo que le dije es que un buen vaticinio es aquella persona que puede generar confianza. Y el presidente de la República lo está haciendo y lo está haciendo de buena manera, está tomando las decisiones acertadas. Que esté Richard, hacen un buen binomio, entonces, en términos de las empresas públicas, el señor Contralor actual y el señor presidente contemporáneo. Hacen una dupleta honorable. A mi punto de adecuada. ver, bastante bien, porque el presidente ya lo ha dicho, caiga quien caiga, aquí no hay ningún, no se encubrirá a nadie, y cuando yo voy encontrando algún indicio de que ocurrió algo, casi que lo encuentro todos los días, estoy preocupándome de que al señor Contralor se le hagan llegar exámenes especiales para que se terminen responsabilidades. Sin embargo, yo, Gonzalo, no puedo conducir el vehículo de las empresas públicas mirando al retrovisor. Yo tengo que mantener mi mirada fija hacia el resultado. Me he comprometido con el presidente en entregarle empresas que ya no presenten pérdidas. Es así que le he presentado un plan. ¿Qué adjetivizaciones le dio el presidente que sean las empresas que usted va a manejar? Primero, en una evolución positiva. Por supuesto. A octubre asumo el cargo. Me doy un lapso de 3 meses de entender el manejo de las empresas, de recorrer las mismas, de entender todo lo que hace cada una. En 90 días. Hay gente que ha estado 10 años y se ha enriquecido. Más bien han destruido a las empresas públicas. Sí, yo creo que lo que usted dice tiene bastante razón, y yo, más sin embargo, le digo yo, a quien le toca controlar al ratón es al Contralor. Yo persigo el resultado. Y en mención de aquello le debo manifestar que ¿por qué no he aparecido o por qué he mantenido en ese perfil bajo? Ha sido porque los empresarios nos preocupamos por las siguientes generaciones. Muchas de las veces los políticos se preocupan por las próximas elecciones, más sin embargo la visión empresarial tiene que trascender, y eso es lo que he venido a hacer. Me he tomado este tiempo para definir cuál es el campo de acción en las empresas públicas, y lo primero que me encontré fue eso, que todas las empresas públicas eran bastiones clientelares, políticamente clientelares. Políticamente, eran bastiones políticos de alguien o algún tema político. Entonces dije, señor presidente, hay que definir un plan de perfeccionamiento empresarial para todo el conglomerado de empresas públicas. ¿Con qué instrumentos legales? Claro, entendamos entonces aquello. ¿Qué pasó previo, 4 días antes de que el presidente de la República, en mayo del año pasado, tomara posesión como presidente? Se reformó la Ley Orgánica de Empresas Públicas, donde en ley se reforma a que pase una empresa pública, o qué pasaba en el pasado, Gonzalo, una empresa pública, el directorio, cómo se conformaba el famoso gobierno corporativo. Presidía el directorio el ministro del ramo, el presidente solo enviaba un delegado y otro miembro era la empresa coordinadora. Fíjese usted, entonces, ¿por qué un ministro antes, en la época anterior, era él mismo? Quien ejercía la política y quien era el dueño, gerente general, gerente propietario de la empresa pública. Es por eso que las empresas públicas tuvieron una visión política y no tuvieron una visión de resultados, de saber que cualquier inversión tenía que tener un retorno. A partir del 19... ¿La instancia coordinadora era la política? Por supuesto, y está muy claro en la ley. Es por eso que la Asamblea muy sabiamente reforma esto y menciona que a partir del 19 de mayo del 2017 cambia la conformación del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas y de todas las empresas públicas. Entonces, ya los directorios ya no son manejados por el rector de la política, pues. Es por eso que quizá que yo esté ahí de metidito, les cause urticaria a muchas personas que quisieron seguir manejando el país como siempre. Cuando yo acepto este reto... Partidariamente. Cuando yo acepto el reto, señor presidente, me doy cuenta que existe cómo cambiarlas. Entonces, comienzo a presidir el directorio de todas las empresas públicas del Ejecutivo. Todas las empresas públicas del Ejecutivo tengo que presidirlas yo. Entonces hago un buen balance. ¿Por qué? Porque conmigo tengo a un delegado del presidente y al rector de la política. Le voy a decir, como con el ministro Pérez, por ejemplo, hacemos un equipo de maravilla para dirigir Petroecuador o Petroamazonas. ¿Cómo no voy a estar a gusto? Otros modelos, otras costumbres. Exactamente. Y manos limpias.
Correcto. Entonces, ¿cómo no nos vamos a comprender con él y sacar adelante? Hemos propuesto al presidente de la República la fusión de las dos Petros, porque hemos encontrado deficiencias en otras. Entonces, hemos dicho, vamos adelante con la fusión de las Petros, a que se transparente toda la información, porque son empresas que le deben dar orgullo al país. Yo llegué y me encontré... Y les da toda la libertad del presidente Moreno para que ustedes opten por mejores. A él lo que le interesa son los resultados, los niveles de eficiencia. Por supuesto que sí. Yo le voy a contar una de las frases que me sabe repetir el presidente. No me cuentes el dolor del parto, enséñame el guagua. Es decir, que se enseñe el resultado. El dolor del parto que no me lo cuente. Entonces, el presidente nos ha dado bastante empoderamiento en esto, y en cada uno de los ramos, con cada uno de los ministros, a poder tomar las mejores decisiones sin perder de vista el ángulo empresarial. Entonces, justamente a donde vamos es proponer este plan de perfeccionamiento empresarial basado en 3 ejes fáciles, fundamentales, porque no se puede hacer más, y con estos que se hagan esos 3 es suficiente. Primero, eficiencia. Segundo, rentabilidad. Y el tercero es transparencia ante todas las cosas. Trabajar en eficiencia es reducir costos, totalmente, hacer más con menos. Cuando llegué acá me encontré con que lo más difícil que tenía enfrente de mí era desaprender, que todos los funcionarios que pertenecían a los jerárquicos superiores y demás quieran desaprender de un modelo aprendido 10 años pasados. Es fácil proponer cambios, pero que la gente se adapte a los cambios y desaprenda lo aprendido es bastante difícil, Gonzalo, pero lo estamos logrando porque estamos cambiando la visión de ser política a una visión empresarial. Y yo no estoy hablando de cosas que no se hagan. Fíjese usted, Gonzalo, tenemos y podemos comparar solamente con nuestros vecinos. Colombia tiene el grupo EPM, el grupo de empresas públicas de Medellín, donde es el grupo donde los paisas se sienten más orgullosos de trabajar. Entonces ese puesto, que mi modelo de gestión del perfeccionamiento empresarial me llevará a que las empresas públicas sean el orgullo de todos. Así es que vamos trabajando poco. ¿Pero con estos guaguas? Por supuesto, no hay nada imposible cuando existe la voluntad, y existe la voluntad de que cambie. El problema es que hay guaguas de uñas largas que se han quedado a comandar todas las empresas del Estado, o usted ya las ha ejercitado una tarea de retiro. ¿O está en eso? Parte de la historia que le comentaba, y le digo graciosamente, soy avicultor, vengo de una familia que produce huevos. Yeah. Entonces tengo solvencia avícola, y eso me permite que tenga la capacidad de tener un corta uñas bastante firme. Y el tema es de que hemos... ¿Pero qué han encontrado en las empresas públicas? Como vicios ya incrustados en esa. Correcta, es muy correcto. Hemos encontrado temas muy difíciles que se los ha cortado de raíz. Han existido temas de corrupción que han estado muy arraigados. Las bastiones populares en los cuales en el pasado existían contratos que se hacían a dedo, y eso se ha cortado de raíz. Y creo que no soy pues el más querido de todas las, de todo el sector. No soy pues el más querido, y lo aseguro, porque claro, recibir ataques, amenazas no es fácil. En una de las empresas públicas he recibido ya una amenaza de secuestro. Pero yo lo único que sé es que le estoy haciendo bien al país, porque el país necesita una dosis de verdad, necesita que no se le mienta, necesitamos que aquellos agricultores, los ciudadanos, sepan lo que merecen y tengan el mejor de los tratos posibles. Los vicios más comunes de la empresa pública, ¿cuáles son? Los vicios más comunes, como le decía yo, la gente... Los antivalores. Sí, la desadministración. La gente está acostumbrada a que el sueldo les llegue porque tengan que llegarle, y no por ganarse un sueldo. Y contra eso estamos. Hemos comenzado a también hacer una evaluación de todos los cargos y perfiles para poder determinar si está sumando o está restando. Y todo aquel que sume se quedará, y aquel que reste tendrá que irse a buscar dónde sea útil. Pero en las empresas públicas únicamente quedarán todas las personas que sumen y no resten. Eso sí le puedo decir. Dentro de este plan de perfeccionamiento empresarial, mi querido Gonzalo, para mí es muy satisfactorio comentarles sobre la liquidación inmediata. Usted debe haber escuchado mucho tiempo de la empresa Emparma, de la empresa cementera. Finalmente no hubo voluntad de liquidarlas. ¿Cuántas empresas públicas hay en el país?
22 empresas públicas existen. ¿Cuántas merecen salir ya del esquema? En el primer paquete 7 se eliminan, nos vamos a quedar con 15. ¿Por qué les elimina las 7? Porque no tiene una visión de ser. Su razón de ser estuvo correspondiendo a temas políticos. ¿Cómo vamos a entender? ¿Cómo cree usted que se inventaron una empresa? Eran nichos de trabajo para el partido y nada más. Mire, y lo digo con mucho... a ver, ferrocarriles del país. Ya. Vamos a hablar de ferrocarriles. Ferrocarriles Pero nos ha dado todos los premios. Esa es una actividad muy linda. Es hermosa. Por eso digo, nos ha dado todos los premios. Absolutamente nos hemos ganado todos los premios, todos. Pero lo que no hemos ganado es plata. Así que cuando yo veo eso, digo, aquí no está pasando algo bueno. Entonces hemos decidido crear que tenga una metamorfosis que se convierta en la empresa de promoción y desarrollo turístico. Pero con rentabilidad y autofinanciamiento. Correcto. Eso, con cada uno de los ministros tengo una excelente relación y vamos tomando decisiones empresariales. Ministro, toma en cuenta el progresismo tecnológico que debe asumir una empresa. Sin tecnología no hay nada. Pero por supuesto. O sea, pero con el mismo personal viciado de ausencia de virtudes, de desafíos constructivos, de iniciativas que abonen en la superación empresarial, usted tampoco hace nada. Es capital humano y tecnología moderna, por ponerle esa adjetivización. Eso me parece una tarea complicadísima. ¿Usted la ha inaugurado? ¿Cree que la está inaugurando? No necesariamente inaugurando. Hay muchas cosas en las empresas públicas de las cuales tenemos que sentir muy orgullosos. En temas tecnológicos, en el área petrolera, hay muchos desarrollos de ecuatorianos. Díganos algunos ejemplos. Porque en el área, por ejemplo, de la construcción del período correísta, usted debe haberse fijado en el programa dominical 360 de los últimos 2 domingos. Ahí se hacen unas denuncias y este momento prácticamente la gente está viviendo con un cohete para salir el momento menos pensado, huyendo de esa infraestructura que puede explotar, que puede colapsar, que puede caerse. Y los señores chinos han ofrecido a manera de oferta, te doy dinero, este dinero es más caro si me pagas en menos plazo, esta obra con estas características, con estos materiales, cuesta tanto y con estos otros cuesta tanto. 5 o 6, usted ha visto en los estudios que han hecho los compañeros de periodismo de investigación, 5 o 6 formatos de calidades en la construcción de los activos de esas empresas que usted está manejando. Entonces yo digo, le han encargado lo peor, pues a usted hizo. Gonzalo, cuando le decía que me había encontrado y hacía un símil yo, que tenía que poner con un ejemplo para que entendieran todos los ciudadanos. Cuando yo recibo las empresas públicas, recibo un carro chocado, un carro lleno de fango, lleno de lodo, y el lodo lo defino como la corrupción, a los chocados le defino como todo aquello dañado que vino, y justamente lo que usted menciona con aquellos reportajes donde se habla de toda la corrupción que se cometió en esas eléctricas, es justamente lo que hoy se está controlando a través, primero, del personal. La empresa coordinadora de empresas públicas, una de sus funciones principales es poner a los gerentes, pero a través de un proceso de selección adecuado, pues no a través de un proceso de selección clientelar, que venga un grupo de asambleístas y me diga, este es el gerente que queremos en tal empresa. Eso ya no sucede. Y yo sí quiero agradecer a muchos asambleístas que han sabido entender que este ministro está haciendo que las empresas tengan un plan de perfeccionamiento empresarial, y es así que han entendido muy bien y estamos ubicando a gerentes. Y el presidente casi estoy seguro que no está ofreciendo botines, ¿no? Para nada. Justamente me empodera cada día me empodera mucho más frente a que se tomen decisiones responsables y que el personal humano que vaya a liderar estas empresas sea el mejor calificado posible. ¿Quién escoge a los gerentes?
Es una repregunta. No, por supuesto. El directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, pues. Y este está conformado. Pero esos son directorios dañados. No crea. Yo he pedido, a ver, para mí mi directorio se compone por alguien de la Secretaría General de la Presidencia y por alguien de Semplades. Yeah. He tenido la habilidad de poder negociar, y lo digo entre comillas, y pedirles que me permitan tener directores que vengan también del sector privado. Entonces, estos directores tienen esa misma visión que yo tengo con respecto a quiénes son las personas idóneas que deberían liderar las empresas más críticas, por ejemplo, las eléctricas. Y tenemos, yo no les digo señores gerentes, les digo señores empresarios, porque eso es lo primero que tengo que cambiar en ellos, su mentalidad. No son gerentes ni servidores públicos, son empresarios. Y todos nuestros accionistas son todos los ciudadanos del país. Qué buena nota. Y cuando usted a manera de estímulo y de ubicación les señala como empresarios, ¿usted ha notado, advertido cambios de compromiso? ¿En qué sentido, Gonzalo, cambios de compromiso? Que ya no están trabajando ni para ellos, ni para la burocracia que construye en torno de ellos, ni para los comités de empresa y todas esas categorías sí, que la filosofía y el modelo de partidario del señor Correa fundó y caló, pues, ¿no? Entonces, los señores que hacían las empresas públicas o que hacen las empresas públicas creen que ellos son los accionistas, los dueños, los que diseñan deben diseñar una estrategia, pero con una base de control. El control, ¿quién ejercita? No puede hacer la Contraloría, sino ya cuando las cosas... La administración propia. Exactamente. A ver, vamos ahí. Eso explíquenos qué cambio está introduciendo en la administración de las compañías públicas. La peor herencia que nos dejó el expresidente es una mentalidad ociosa. Es personas que pensaban que el sueldo iba a llegar. Administrar un país con bonanza de recursos es fácil. Gracias a Dios he tenido momentos muy críticos en el sector privado y sé lo que es administrar con austeridad. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Y parte de administrar con austeridad es también el recurso humano. Transmitir eso en el recurso humano. De que todos tenemos que entrar es aportar. Mi principio es de que las empresas públicas no se pueden servir más del Estado. Tenemos que aportarle al Estado. Y es así que en una conversación que tuve ayer con Richard Espinosa, Richard Martínez, hablábamos que justamente la visión. El Estado invirtió. Si usted es inversionista, invierte en eléctricas, invierte en varios sectores, es importante que usted ya comience a tener retorno sobre su inversión. Y con respecto a la administración, le quiero decir, Gonzalo, cositas pequeñas que van cambiando ya la visión. TAME, tan criticado TAME que estuvo, que la aerolínea, la peor, un poco más la peor aerolínea. Le quiero decir que justamente con el capital humano que hemos cambiado ahí, toda la administración del jerárquico superior, no ha sido fácil, ha sido un primer año muy fuerte de entrar a la administración, pero estamos viendo que sí se puede. 90% de cumplimiento de los vuelos. 98% de los vuelos a tiempo. Estamos cambiando la realidad con el mismo recurso, Gonzalo, y vamos a ver a un TAME mejorado. Hoy le voy a asegurar, cada semana tengo un nuevo oferente por TAME. La gente quiere comprar TAME. Antes no daban nada. Claro, en la visión anterior, porque no había confianza, pues. Hoy tengo un oferente por semana. Entiendo que hoy estoy recibiendo... ¿Usted cree que podrá vender Cubana de Aviación el gobierno del sucesor de Castro? Se ríe y yo también me río, oiga. Sí. No, pero yo estoy seguro que los ecuatorianos pronto quizá podamos pensar... Estamos viendo cambios. En un TAME Airlines, por ejemplo. Esas son el tipo de cosas que la ciudadanía tiene que entender, que detrás de eso existe una estrategia de perfeccionamiento empresarial, a la cual puede llegar un asambleísta, ¿Qué hizo, un miembro... Sucintamente, qué hizo TAME? Empoderar al personal para que ellos tomen las decisiones y que no se dejen sorprender, que ya no son una empresa en términos de que tienen que... Interpartido, ni mucho menos. He recibido llamadas de muchos miembros del gabinete, de la asamblea, a los cuales les explico y les agradezco de la misma forma su llamado, pero les explico que es una aerolínea que tiene que cumplir sus vuelos para estar catalogada dentro de las 20 mejores de Latinoamérica, y ya vemos
volver a TAME a estar catalogada dentro de las mejores 20 y más seguras aerolíneas para volar en Sudamérica. Entonces son pequeñas cosas que van detrás de un plan La confianza de separar. La confianza en el equipamiento parte de qué acciones cumplidas por usted en el mismo ejemplo de TAME. A ver, correcto, perdimos nosotros un crédito que se paga dentro de 20 años al Ministerio de Finanzas a través de la presentación de un plan TAME Despega, que lo conocemos, y este es justamente para pagar todos esos pasivos, quitarnos la gordura que teníamos de esos excesos. Nos estamos saliendo todos esos excesos, estamos pagando a los losers de los aviones, es decir, a los que nos rentaban los aviones. Voy a poner un ejemplo muy claro. Los aviones se rentan en el mercado por $50,000. Aquí habían todavía rentas por 100,000, por 75,000. Entonces, algo que nos dejó el pasado y hemos tenido que cortar. Y para llevar esos contratos a término, antes ha sido necesario inyectar. Y todas estas cosas, pequeñas y grandes cosas, tener vamos a quedarnos con solamente 2 familias de aviones. Yo no sé de aviación, pero si algo me está pasando es que estoy empezando a entender muchísimas cosas y eso es bueno. Pero el principio empresarial no debe perderse. Somos una empresa. A TAME, a todas las personas se ha explicado que somos una empresa y como tal, no por ser una empresa pública, tenemos que responder a los funcionarios públicos, sino al público en general. Ese es nuestro objetivo y ese es nuestro mayor y principal beneficiario. Yo quiero contarle que este plan de perfeccionamiento empresarial, a través de las políticas que hemos implementado, vamos nosotros a generar excedentes por $220 millones. Y esto de acuerdo a los planes de negocio que hemos aprobado a finales del 2017 y los hemos ido verificando que se vayan cumpliendo. Es decir, usted me pregunta si es que, quitando las Petros, quiten las Petros porque eso es un tema de discusión aparte. Pero quitando las Petros, nosotros tenemos y vamos a generar 220 millones de rentabilidad. Aparte que he exigido y he dispuesto, porque sé que se puede, un 10% de ahorro en el gasto corriente y un 5% en el gasto de inversión, que seamos más eficientes. No estoy diciendo no se invierta, porque todo lo contrario, invirtamos pero con mucha más eficiencia. Si es que hay contratitos de altos precios, los controlaremos, pero veremos que sí. Entonces, vamos a pasar nosotros a generarle un beneficio al Estado por $440 millones. Gonzalo, eso no es una cifra menor, claro. es una cifra alta que viene de las empresas públicas. Entonces, hay que entender que las empresas públicas, el Estado invirtió y hoy se tienen que existir retornos. Así es que estamos en esas. Hay muchas cosas que hablar al interior de empresas públicas. Yo creo que, Edison, lo vamos a hacer en una segunda entrevista. Con mucho gusto, Gonzalo. Porque se me terminó el tiempo. Yo le agradezco mucho, ingeniero Garzón. Créame que le deja a mi auditorio prendido de un desenlace de que nos describa cuál es el futuro que usted tiene programado para cada una de las empresas estatales. No creo que todas merezcan privatizarse, porque tampoco la privatización mal ejecutada o entregada en manos irresponsables o igualmente delictuosas, solo con afanes de enriquecimiento, de oportunismo, tampoco es un negocio bueno para el Estado y para la sociedad ecuatorianos. Así es, Gonzalo, solamente déjeme dejar una reflexión muy importante, porque al leer un libro encontré una frase que me gustó mucho, que decía, la anorexia de la derecha en Latinoamérica. Parte de yo estar acá responde también a que dejar la zona de confort de mi empresa, a la cual invito a conocerla para que usted también me diga lo que me dice. ¿Y por qué estás en el otro lado haciendo que te salgan canas? Conscripción. La conscripción no. Pero hablar de la anorexia de la derecha en Latinoamérica es porque justamente yo invito a además personas del sector privado a involucrarse en política. El presidente ha invitado a dignificar la política y debemos demostrar que habemos gente honesta que le podemos hacer bien al país. Y esto va en un refrán que quiero dejarle a su audiencia. Mi madre me enseñó que para poder multiplicar
lo que yo tenga, cualquier cosa que genere riqueza, debo aprender a dividir, es decir, a compartir con la gente. Y lo que estoy haciendo acá es compartiendo mi tiempo en beneficio de todas las personas. Y justamente esa filosofía de riqueza y de multiplicación de las cosas hay que aprender a compartir. Y lo que estamos haciendo acá, y quienes estamos enfrentando esto, y le aseguro que Richard Martínez también es, compartiendo su sabiduría y lo suyo a favor de todo el país. Y a compartir con los sectores laborales, que es lo principal, ¿no? Lo que nos olvidamos, pues, en algún momento también. Sí, entonces, todos. aquí estamos todos sumando. Le agradezco mucho. A las órdenes siempre, Gonzalo. Le estaré llamando, Edison. Con muchísimo gusto. Gracias, ingeniero, por su bondad. Ahora vienen Marcelo Fernández de Córdoba y el periodista escritor Jorge Ortiz a comentarnos sobre las elecciones de Venezuela. Miren ustedes, es un tema de mucha actualidad. A ver si le damos luces a que defina una reacción el señor presidente Moreno sin dejarse entusiasmar mayormente por la señora canciller o señorita canciller. Me parece que debe estar por la mitad. Veamos, señoras y señores, elecciones en Venezuela. Jorge Ortiz, Marcelo Fernández de Córdoba, en Democracia, la noticia libre. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable.